La vida de Ernesto Che Guevara fue una mezcla de aventura, grandes ideas y una fuerte creencia en la justicia. Nacido en Rosario, Argentina, en 1928, Guevara tuvo una infancia cómoda y le encantaba aprender. Era un gran estudiante, muy inteligente y amable. Guevara decidió estudiar medicina porque quería ayudar a las personas que sufrían. Mientras estudiaba medicina, Guevara también quería ver el mundo. En 1951, realizó un increíble viaje en motocicleta por Sudamérica con su amigo Alberto Granado. Este viaje, sobre el cual escribió en Diarios de Motocicleta, le mostró cuánta pobreza, injusticia y maltrato había en Sudamérica. Esta experiencia le hizo querer luchar por la justicia y contra los sistemas que causaban estos problemas. La formación médica de Guevara le mostró lo difícil que era la vida para los pobres, pero sus viajes le mostraron realmente por qué sufrían. Vio de primera mano lo difícil que era para los pueblos originarios de la cordillera de los Andes y lo mal que se trataba a los trabajadores en las grandes fincas. Estas experiencias cambiaron la forma en que Guevara veía el mundo, haciéndole cuestionar cómo eran las cosas y buscar soluciones más allá de la medicina. El comienzo de sus ideas revolucionarias ocurrió durante estos primeros viajes. Guevara comenzó a soñar con un futuro mejor para Latinoamérica, uno sin opresión ni injusticias. Su viaje no se trató solo de ver nuevos lugares, se trató de descubrirse a sí mismo, transformándose de un estudiante de medicina compasivo en alguien que quería cambiar el mundo. Estas primeras experiencias moldearon el futuro de Guevara, colocándolo en un camino que cambiaría su vida y dejaría un impacto duradero en el mundo. Los diarios de motocicleta del Che y el comienzo de una revolución que resonaría a través de las épocas. El ruidoso motor de una motocicleta Norton 500 fue la música de fondo del despertar del Che Guevara, una sinfonía de cambio que rugió por todo el continente. Su viaje con Alberto Granado, que comenzó como una divertida aventura, se convirtió en una mirada profunda a la sociedad, cuidadosamente escrita en los diarios de motocicleta de Guevara. Fue un viaje que despegó las capas del alma de un continente. Este diario de viaje es más que una simple lista de lugares a los que fue, muestra a un joven aprendiendo sobre un continente listo para el cambio. Cada página es un testimonio de su creciente conciencia y empatía. Con descripciones poderosas y reflexiones profundas, el diario de Guevara lo muestra cada vez más consciente de la injusticia en toda Latinoamérica. Sus palabras pintan una imagen vívida de las luchas y esperanzas de las personas que conoció. Escribió sobre las luchas de los mineros pobres en Chile, sus cuerpos enfermos por trabajar en las minas y sus espíritus aplastados por el trabajo duro. Estos encuentros dejaron una huella imborrable en él. Conoció a comunidades nativas en Perú, cuyas culturas ancestrales estaban siendo amenazadas y sus formas de vida tradicionales desapareciendo. La erosión de estas culturas fue un crudo recordatorio de la marcha implacable de la modernidad. Las entradas de su diario muestran un creciente sentido de urgencia, una sensación de que estos problemas no eran solo eventos aislados, sino signos de algo mucho peor. Comenzó a ver la interconexión de estos problemas. Guevara miró más allá del sufrimiento inmediato para ver las fuerzas políticas y económicas que causaban la injusticia. Empezó a comprender la naturaleza sistémica de la opresión. Comenzó a cuestionar el papel de las empresas extranjeras, la influencia de los Estados Unidos, y cómo los líderes locales ayudaron a mantener un sistema que solo beneficiaba a unas pocas personas. Sus pensamientos comenzaron a cristalizarse en una visión de cambio. Los diarios de motocicleta nos muestran lo que un joven pensaba y sentía mientras cambiaba. Son una ventana al alma de un revolucionario en ciernes. Muestran cómo el Che Guevara pasó de ser un esperanzado estudiante de medicina a alguien que quería la revolución, su espíritu conmovido por el sufrimiento de los oprimidos y su determinación fortalecida por la creencia de que un mundo mejor era posible. Su transformación fue profunda e irrevocable. Este viaje de descubrimiento, escrito con tinta y propulsado por gasolina, moldearía el destino de Guevara y lo colocaría en un camino que cambiaría la historia. Fue un viaje que encendió la chispa de la revolución en su corazón. El viaje de descubrimiento del Che Guevara fue más allá de los caminos polvorientos de Sudamérica, llevándolo a los países políticamente activos de Guatemala y México. Estas experiencias fueron cruciales en la formación de su ideología revolucionaria y su compromiso con la justicia social. En Guatemala, presenció el ascenso y la caída del gobierno democráticamente elegido de Jacobo Arbenz, un evento fundamental que reforzó su creencia en la necesidad de la revolución.
Los esfuerzos de Arbenz por implementar reformas agrarias y nacionalizar industrias clave se encontraron con una feroz resistencia. Arbenz intentó dar tierras a los pobres y tomar el control de industrias importantes, pero Estados Unidos y los poderosos terratenientes se opusieron con fuerza. Estados Unidos vio estas reformas como una amenaza a sus intereses y apoyó a la oposición. Esto demostró cómo las nuevas democracias podían ser perjudicadas por la presión externa y los problemas internos del país. Las luchas internas y las intervenciones externas destacaron la fragilidad de los movimientos democráticos emergentes en Latinoamérica. La CIA de Estados Unidos ayudó a derrocar a Arbenz debido a los temores de la Guerra Fría, y esto tuvo un gran impacto en Guevara. La intervención fue un claro ejemplo de cómo la dinámica de la Guerra Fría se desarrollaba en Latinoamérica, a menudo a expensas de las poblaciones locales. Vio los terribles resultados de la intervención de Estados Unidos y la fragilidad de los movimientos progresistas frente a oponentes poderosos. Esto profundizó su convicción de que la lucha armada era a veces necesaria para lograr un cambio significativo. Esto lo llevó a creer aún más que la lucha era a veces necesaria para lograr la justicia, porque el cambio pacífico no siempre era suficiente contra grupos poderosos. Los eventos en Guatemala fueron un punto de inflexión, solidificando su compromiso con la acción revolucionaria. En la Ciudad de México, Guevara conoció a Fidel Castro, un joven revolucionario carismático que planeaba derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Su encuentro fue un acontecimiento crucial que cambiaría el curso de la historia. A Guevara le gustó la idea de Castro de una Cuba libre y se unió a su movimiento 26 de julio, listo para poner en práctica sus ideas revolucionarias. Se sintió inspirado por la visión de Castro y la posibilidad de crear una sociedad justa. Fue entonces cuando recibió el apodo de Che, una palabra argentina que significa amigo, lo que lo hacía parecer uno de los muchachos. El apodo se quedó y se convirtió en un símbolo de su camaradería y solidaridad con sus compañeros revolucionarios. La Ciudad de México se convirtió en el lugar donde Guevara pasó de ser médico a guerrillero. Fue aquí donde abrazó por completo su nueva identidad y se preparó para las luchas que le esperaban. Aprendió tácticas y estrategias militares, entrenando duro con los revolucionarios de Castro. Las rigurosas sesiones de entrenamiento fueron cruciales para prepararlo para la lucha armada que se avecinaba, y lo que es más importante, encontró una causa en la que creía de verdad. La lucha por la liberación de Cuba se convirtió en una misión personal, una a la que estaba dispuesto a dedicar su vida. La lucha por liberar a Cuba se convirtió en parte del sueño más grande de Guevara de una Latinoamérica libre del imperialismo y la explotación, un sueño por el que estaba dispuesto a luchar y morir. Sus experiencias en Guatemala y México fueron fundamentales para dar forma a esta visión. El aire estaba cargado de emoción mientras un pequeño y tembloroso yate llamado Granma navegaba por el agitado Mar Caribe en noviembre de 1956. A bordo 82 revolucionarios liderados por Fidel Castro, e incluyendo a un determinado Che Guevara, estaban apiñados, sus rostros mostrando esperanza y miedo. Estaban comenzando una misión peligrosa, un valiente intento de liberar a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. La expedición del Granma fue peligrosa desde el principio. El yate, sobrecargado y mal equipado, tuvo problemas para navegar, llegando a su destino, una zona pantanosa llamada Los Cayuelos, con días de retraso y desorganizado. Las fuerzas de Batista sabían que venían, y les tendieron una emboscada, dispersando a los revolucionarios y obligándolos a correr por sus vidas. Aunque el desembarco fue un desastre, la expedición del Granma fue un punto de inflexión en la Revolución Cubana. Fue el comienzo de la lucha armada contra Batista, una chispa de rebelión que iniciaría un levantamiento nacional. Para el Che Guevara fue una experiencia muy difícil, poniendo a prueba su fuerza y valor mientras aprendía a luchar como guerrillero. Los sobrevivientes del desembarco del Granma, incluyendo a Castro, Guevara y Raúl Castro, se reagruparon en las montañas de la Sierra Maestra, una zona agreste y desafiante que se convertiría en su refugio y campo de entrenamiento. Desde este lugar remoto, comenzaron a reconstruir sus fuerzas, obteniendo el apoyo de campesinos descontentos y atacando los puestos de avanzada de Batista. La expedición del Granma, aunque un fracaso al principio, accidentalmente había iniciado una revolución que pronto se apoderaría de la isla. Las escarpadas montañas y los densos bosques de la Sierra Maestra se convirtieron en el campo de entrenamiento del Che Guevara para la revolución. Aquí,
En las difíciles condiciones de la guerra de guerrillas, su habilidad militar y sus dotes naturales de liderazgo se hicieron evidentes, convirtiéndolo en una pieza clave del movimiento 26 de julio de Fidel Castro. La firme convicción del Che en la causa, junto con sus tácticas inteligentes y su capacidad para inspirar a otros, lo hicieron increíblemente valioso para la Revolución cubana. Comenzó como médico, atendiendo a sus compañeros y a los campesinos locales, pero el papel del Che creció rápidamente al demostrar que era un luchador valiente y hábil. Luchó en numerosas escaramuzas y batallas contra el ejército de Batista, demostrando un buen conocimiento de las tácticas de guerrilla y utilizando el terreno a su favor. Fidel Castro vio el potencial de liderazgo del Che y lo ascendió a comandante, dándole el mando de un grupo de guerrilleros. El Che fue un gran comandante, disciplinado y eficaz, ganándose el respeto y la lealtad de sus tropas. Llevó a su columna a la victoria en varias batallas importantes, incluyendo la toma de Santa Clara, una ciudad estratégica que dividió a Cuba en dos y facilitó el avance rebelde hacia La Habana. Además de su éxito militar, el Che también ayudó a moldear las ideas de la revolución. Creía en la filosofía marxista-leninista y quería crear un Estado socialista en Cuba. Sus escritos y discursos, llenos de pasión revolucionaria y una profunda preocupación por la justicia social, inspiraron a mucha gente en Cuba y en todo el mundo. La combinación de habilidad militar, ideas claras y firme convicción en la causa del Che, lo convirtieron en una leyenda de la Revolución cubana. Las calles de La Habana, normalmente llenas de vida y música, ahora estaban llenas de los sonidos de disparos y revolución al comenzar 1959. El aire estaba cargado de tensión y las esperanzas de una nación que anhelaba un cambio. El pueblo de Cuba estaba listo para abrazar una nueva era, una que prometía libertad y justicia. El ejército rebelde de Fidel Castro, liderado por el Che Guevara y otros comandantes, avanzaba hacia la capital, ganando cada vez más apoyo del pueblo. Los revolucionarios eran vistos como héroes, libertadores que pondrían fin a años de opresión y corrupción. Su viaje a La Habana no fue solo una campaña militar, sino un símbolo de esperanza para el pueblo cubano. El gobierno de Batista, debilitado por la deserción y desanimado por muchas derrotas, colapsó bajo la presión. La caída del régimen era inevitable a medida que los revolucionarios ganaban impulso y el apoyo de las masas. Las calles de La Habana estaban llenas de gritos de victoria y la promesa de un nuevo comienzo. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba, marcando una gran victoria para los revolucionarios y el comienzo de una nueva era para la nación isleña. La partida de Batista fue un punto de inflexión, un momento que marcó el final de una era de tiranía y el amanecer de un nuevo capítulo en la historia cubana. La caída de Batista conmocionó al Caribe y al resto del mundo. La noticia se difundió como la pólvora, captando la atención de los medios de comunicación internacionales y los gobiernos. La Revolución cubana no solo había cambiado el curso de la historia cubana, sino que también había enviado ondas a través del mundo, desafiando el statu quo e inspirando otros movimientos. La Revolución cubana, iniciada por un pequeño grupo de guerrilleros, había derrocado a un gobierno apoyado por Estados Unidos, inspirando movimientos revolucionarios en América Latina y otros países en desarrollo. El éxito de los revolucionarios demostró que incluso un grupo pequeño y decidido podía desafiar a regímenes poderosos y lograr un cambio significativo. Para el Che Guevara, la victoria demostró el poder de la lucha armada y la voluntad del pueblo de luchar por la libertad. Se convirtió en un símbolo de resistencia y un faro de esperanza para quienes creían en la posibilidad de un mundo mejor. Sus discursos y acciones inspiraron a muchos a unirse a la causa y continuar la lucha por la justicia. La victoria en La Habana no fue el final, sino un nuevo comienzo. Los revolucionarios enfrentaron la enorme tarea de reconstruir una nación que había sido devastada por años de dictadura y desigualdad. Los desafíos eran inmensos, pero el espíritu de la revolución proporcionó la fuerza y la determinación necesarias para seguir adelante. Los revolucionarios tuvieron que reconstruir una nación dañada por años de dictadura y desigualdad. Se embarcaron en la misión de crear una sociedad justa e igualitaria, donde cada ciudadano tuviera la oportunidad de prosperar. Esto implicó abordar problemas profundamente arraigados e implementar reformas que sentarían las bases para una nueva Cuba. Guevara, siempre listo para un desafío, se dedicó a la construcción de una nueva Cuba. Trabajó incansablemente en proyectos sociales, interactuando con la gente y comprendiendo sus necesidades.
Su compromiso con la revolución fue inquebrantable y jugó un papel crucial en la configuración del futuro de la nación. Fue clave en la realización de grandes cambios sociales y económicos, como la entrega de tierras a los pobres, la nacionalización de industrias y la alfabetización del pueblo. Estas reformas tenían como objetivo empoderar a las personas y crear una sociedad más equitativa. La visión de Guevara era transformar a Cuba en una nación donde todos tuvieran acceso a los derechos y oportunidades básicos. Como presidente del Banco Nacional de Cuba, y luego como ministro de Industrias, Guevara intentó crear una sociedad más justa. Implementó políticas que buscaban reducir las disparidades económicas y promover la justicia social. Sus esfuerzos fueron fundamentales para sentar las bases de un nuevo modelo económico en Cuba. Creía en el poder de la educación y la salud, asegurándose de que se construyeran escuelas, hospitales y clínicas en toda la isla. Guevara entendía que una población sana y educada era esencial para el progreso de la nación. Sus iniciativas en estas áreas fueron cruciales para mejorar la calidad de vida de muchos cubanos. El sueño de Guevara para Cuba iba más allá de sus fronteras. Quería que fuera un símbolo de esperanza para otros pueblos oprimidos, una chispa para la revolución en toda América Latina y el mundo. Su visión era la de un mundo donde prevalecieran la justicia y la igualdad, y dedicó su vida a hacer realidad ese sueño. El 9 de octubre de 1967, en una pequeña escuela de La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara, ícono revolucionario y símbolo de lucha, enfrentó su destino. Capturado por el ejército boliviano tras meses de guerrilla, el Che fue ejecutado bajo órdenes del gobierno, respaldado por la CIA. Su último día estuvo marcado por la dignidad y la resistencia. Antes de morir, pronunció sus célebres palabras: «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Su muerte lo inmortalizó como una figura que trasciende fronteras, dejando un legado de ideales revolucionarios que aún despiertan admiración y controversia en todo el mundo.